Ahora sí, ya comenzamos entonces a grabar esta tutoría, ¿no es cierto?, con miras al examen final de esta asignatura Derecho Empresarial. Es una tutoría donde vamos a presentar las preguntas del examen de práctica para que nosotros podamos, más que nada, ejercitar nuestros conocimientos ahora a puertas de rendir, ¿ya? Así que la idea de esta tutoría es que antes de mostrarles la respuesta correcta, ustedes vayan respondiendo en el chat. No es necesario que escriban la pregunta porque después, terminando, yo les voy a entregar la PPT, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan ver. Así que en ese sentido no va a haber problema, ¿ya? No van a tener que escribir la pregunta ni sacarle fotos, solo concéntrense en responder. Comenzamos entonces. La primera pregunta del examen de práctica. Aclare cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el ejercicio de la actividad económica en Chile. Y acá nos colocan 5 frases y nosotros debemos elegir cuál es la correcta. Todos los bienes pueden ser adquiridos por particulares. El Estado puede actuar siempre en materia económica. El Estado puede discriminar en algunos casos, ¿no es cierto?, respecto de ciertas materias económicas. El Estado de Chile es benefactor en materia económica y se puede ejercer cualquier tipo de actividad económica sin excepción. Pueden empezar a responder, no hay problema. ¿Respondieron? Ya tengo algunas respuestas, están entre la C y la letra E, ¿no es cierto? Y la respuesta correcta es la letra C. El Estado puede discriminar en algunos casos en materia económica. Recordemos que no todos los actos económicos son lícitos, son, digamos, tolerados por el Estado, ¿no es cierto? Y nosotros dábamos el ejemplo del prostíbulo, por ejemplo. Es una entrega de un servicio, ¿no es cierto? Podría ser una actividad económica, pero va en contra de las normas de la moral, por ejemplo, y las buenas costumbres. Así también podría ser la venta de armas, la venta de droga, ¿no es cierto?, que son materias que no estarían toleradas por el Estado, ¿no es cierto? Esta discriminación, además, obviamente no puede ser arbitraria. Ellos están amparados, ¿no es cierto?, por la Constitución, donde están los derechos fundamentales, ahí se amparan para poder discriminar algunas materias o no. Esta discriminación, ¿no es cierto?, solo se puede hacer en virtud de la ley y siempre que no signifique esta discriminación, ¿no es cierto?, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos. Entonces, la idea es que la discriminación que se hace sea fundamentada, ¿no es cierto? Eso es lo que busca el Estado y cómo se fundamenta a través de los derechos fundamentales del artículo 19, en este caso el número 22 de la Constitución. Así que me alegro para los que hayan acertado. Sigamos. De acuerdo con la vía tradicional, los pasos para constituir una sociedad comercial, son escritura e inscripción del registro de comercio en el conservador de comercio, la escritura privada, publicación del extracto e inscripción en el comercio conservador de comercio, escritura pública, la publicación del extracto y la inscripción en el conservador de comercio, solo escritura pública y publicación del extracto o publicación del extracto e inscripción en el conservador de comercio. Estuvieron muy peleados esta vez entre la C y la D. Veamos cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta era la C. Siempre es por escritura pública.
Ya, eso es una exigencia de la ley. La ley exige que las sociedades se constituyen por escritura pública. Además, se debe publicar el extracto, ¿no es cierto?, en el diario oficial y además inscribirlo en el registro de comercio del conservador de bienes raíces donde pertenece o donde se encuentra el domicilio de la sociedad. Sí, donde dice publicación del extracto, ahí se refiere a la publicación en el diario oficial. Recordemos que igual las opciones tienen que ser más o menos cortitas, entonces como que no cabe toda la información, pero al decir publicar ya sabemos que es la publicación en el diario oficial. Felicidades nuevamente a quienes respondieron muy bien. Sigamos. El Servicio de Puestos Internos exige para el inicio de actividades, ¿no es cierto?, la escritura social, el extracto e inscripción de la sociedad. Sin embargo, luego de un mes constituida esta sociedad, los socios aún no cuentan con el extracto. Aquí deben indicarnos dónde lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, dónde lo pueden requerir ante el mismo Servicio de Impuestos Internos, ante la Superintendencia, en el diario oficial, en el conservador del comercio o ante el notario. ¿Dónde creen ustedes que se hace este, este trámite? Y la respuesta correcta era la E, ante el notario donde se practicó la escritura. El notario protocoliza un extracto de esta escritura pública, ¿no es cierto?, que nosotros lo hacemos ante el notario y a él le podemos pedir entonces una copia de este extracto. Muy, muy bien a quienes le apuntaron y a los que no, a seguir estudiando, falta tiempo, tienen hasta septiembre, ¿no es cierto?, para hacer este examen. Sigamos. A diferencia de las personas naturales, la capacidad de la persona jurídica está definida y limitada por los estatutos, los órganos, actos, objetivos o los fines. ¿Qué es lo que define a la personalidad jurídica en este caso? Veamos, la respuesta correcta era la E, fines. Recuerden que los fines es lo que define la personalidad jurídica, en este caso de la sociedad, ¿no es cierto? Es por ello que todas las personas jurídicas solo pueden realizar actos que tengan relación, en este caso, con el giro, ¿no es cierto? Con a lo que se va a dedicar la empresa. Y esto es lo que va a definir cómo se va a mover en el ámbito legal. Así que muy, muy bien a todos quienes le apuntaron. Así que muy, muy bien. No me... Ahí sí. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Van muy, muy bien. El domicilio de las personas de derecho público es el domicilio que lo establezca la ley, ¿no es cierto? Mientras que las personas jurídicas, en derecho obviamente privado, con fines de lucro, tienen el domicilio que hayan fijado ¿dónde? En el registro de comercio, en la escritura social, en el servicio de puestos internos, en la inscripción y publicación del extracto en el diario oficial o en los estatutos. Efectivamente, mucha gente respondió la escritura social, ¿no es cierto? Yo les comentaba que ahí debe aparecer toda la información porque nosotros, como socios de la sociedad, colocamos esa información, desde el nombre, el giro, el domicilio también, ¿no es cierto? Además de colocar quiénes van a representar legalmente a la empresa, los aportes, toda esa información la damos los socios, ¿no es cierto? Al momento de constituir esta sociedad. El domicilio de las personas jurídicas, ¿no es cierto?, de derecho público está en la ley que les da origen, pero en las personas de derecho privado, pero que tengan fines de lucro,
debe estar a lo que se encuentre en la escritura social, en la escritura de constitución de la empresa. Si no se ha fijado ningún domicilio, si no aparece, pero tiene varias sucursales, van a ser todas las sucursales el domicilio, ¿ya? Y las personas de derecho privado sin fines de lucro tienen señalado el domicilio en los estatutos. Así que muy, muy bien. Recuerden escribir sus dudas en el chat. Voy a tratar de tener un tiempito, ¿no es cierto?, mientras vemos las preguntas, porque recuerden que esta tutoría era solo de preguntas de examen del examen de práctica, ¿ya? Si tienen dudas, me pueden escribir al correo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas esta tarde, pero la idea es que nos enfoquemos en el examen de práctica. Sigamos. Ay, me pasé. Bueno, aquí ya lo vieron, perdón. El domicilio puede ser de diversas clases, una de ellas según la extensión, y en este sentido puede ser político o civil. Tenemos que entonces ir a la clasificación de domicilio y cada clasificación tiene un tópico, un criterio con el cual se subclasifica el domicilio y en este caso, según la extensión, puede ser político o civil. Político es aquel que se relaciona con la totalidad del Estado, mientras que el civil se refiere a una localidad más pequeña. ¿Ya? Entonces, mi domicilio político sería Chile, mientras que mi domicilio civil sería Santiago y podríamos poner la comuna. ¿Ya? Muy, muy bien. Sigamos. Esta fue una pregunta que nosotros vimos tanto en clases como en tutorías. El elemento que predomina en las fundaciones, ¿cuál es? ¿Los bienes, los estatutos sociales, las personas, los fines o los capitales sociales? Efectivamente, lo que define a una fundación son los bienes. Recuerden que el concepto de fundación nos decía que era un conjunto de bienes que nosotros colocábamos a determinado objetivo, ¿no es cierto? Esa era la definición de fundación. Entonces, cuando ustedes les pregunten un elemento importante, tienen que ir directo al concepto, ¿ya? Y eso funciona para todo tipo de preguntas. La fundación, recuerden que es un patrimonio, es un conjunto de bienes que el fundador coloca para un fin determinado. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner, no sé, 50 millones de pesos a rescatar perritos de la lluvia en invierno. Entonces, mi fundación va todos los inviernos a rescatar perritos para que no estén mojados en la calle, ¿no es cierto? Ese es el fin al cual estos 50 millones de pesos va a ir mirado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo yo puedo conseguir más recursos? A través de colectas, ¿no es cierto? Puedo hacer subastas, podría hacer una venta de algo, pero tienen que ir todos esos recursos a los perritos. Yo no me puedo quedar con nada porque es una empresa sin fines de lucro. Muy, muy bien. Y ahora el elemento prevaleciente en la corporación son las personas, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos que irnos también al concepto. Es un conjunto, en este caso, de personas que tienen un fin en común. Por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial es un conjunto de abogados, ¿no es cierto?, que tiene una mira para poder dar, no sé, asistencia jurídica a personas que no tengan los medios, ¿no es cierto? Y así nosotros en tutoría habíamos dado muchos ejemplos. Sigamos. El metro. Esta también fue una pregunta que nos trabó bastante, ¿no es cierto? Pero que hoy en día ustedes ya se la tienen que saber. ¿El metro es una sociedad de qué tipo? Anónima civil, colectiva anónima, anónima comercial, colectiva comercial o colectiva civil. Esta es una sociedad anónima comercial, o sea, nosotros ya sabemos con el acrónimo SA
podemos saber que es una sociedad anónima y las sociedades anónimas son anónimas comerciales, ¿ya? Recuerden que el metro partió siendo una empresa del Estado, ¿no es cierto? Es de carácter público, pero a medida que iba avanzando en su proyecto de transporte para Santiago, se fueron dando cuenta que iban a necesitar más inversionistas. Por ello, tuvieron que crear en 1989 aprox una escritura donde colocaban al Metro de Santiago como una sociedad anónima y de esa manera fraccionaron al metro para que pudieran vender acciones, ¿ya? Sin embargo, el que tiene el mayor porcentaje de participación es el Estado. Muy, muy bien. El atributo de la personalidad que es exclusivo de personas naturales, pero que no tienen las personas jurídicas, ¿cuál es? Ya, yo creo que estará muy fácil. Para responder solamente en el chat, ya no tienen que, digamos, responder en otra parte, ya, solo en el chat. Ahí, ya, muy, muy bien. Vamos a ver la respuesta. La respuesta correcta, evidentemente, es el estado civil, ¿no es cierto? Las empresas no tienen estado civil, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en otras preguntas, ¿no es cierto? Que la empresa solo tiene personalidad jurídica en la medida que actúa dentro de su giro. ¿Y esto por qué va tan relacionado con el estado civil? Si una empresa tuviera estado civil, querría decir que esa empresa podría heredar, por ejemplo, ya, lo cual sería muy absurdo en Chile. Una empresa que es un ente ficticio, que es un edificio, no puede tener ese tipo de derechos que da el estado civil. No así las personas cuando nos casamos, cuando enviudamos, ¿no es cierto? O nos divorciamos, no solo cambiamos el estado civil, también cambiamos cuestiones como, por ejemplo, la herencia o repartición de bienes. Muy, muy bien. Sigamos. En cuanto a la sede donde se tramita la diferencia fundamental entre el procedimiento de renegociación con los demás procedimientos. Acá lo que nos piden es, la renegociación tiene un punto en el cual se distingue de los otros procedimientos que veíamos de la ley 20.720. ¿Cuál es este elemento que lo diferencia? Que se realiza ante el liquidador, que se realiza de forma administrativa, mediante un arbitraje, mediante un abogado o judicialmente. Y bueno, la respuesta correcta es la B, que se realiza de forma administrativa, ¿ya? La renegociación se realiza directamente en la superintendencia y eso es de forma administrativa, ¿ya? No se realiza de forma judicial, porque todo lo que sea judicial quiere decir que lo hacen los acreedores, ¿ya? Y en ese caso hablaríamos solo de liquidación, ¿ya? Así que ahí tienen un punto, menos la liquidación voluntaria, por supuesto. Así que los que respondieron eso, muy, muy bien. Y acá están los artículos de referencia donde habilitan a las personas para poder renegociar sus deudas ante la vía administrativa, o sea, ante la superintendencia. Sigamos. ¿En qué lugar se debe oponer la liquidación voluntaria? ¿Ya? O sea, ¿en qué lugar yo reclamo esta liquidación voluntaria? ¿En el tribunal donde vive el deudor? ¿En la oficina de la superintendencia donde está el deudor? ¿En la corte de apelaciones del deudor? ¿En la oficina de la superintendencia del acreedor principal? ¿O el tribunal de la ciudad donde escoja la superintendencia? Estuvo bien peleado entre la A y la B, y yo les comento que efectivamente es la letra A, en el tribunal de la ciudad donde reside el deudor. En Chile, la regla general
es que cuando nosotros queremos interponer una demanda o cualquier requerimiento por la vía de tribunales, por la vía judicial, la regla general es que se hace en el domicilio del demandado. Y en este caso, el deudor sería un posible demandado por los acreedores. Por eso se hace en ese domicilio. Entonces yo, por ejemplo, si yo estoy debiendo muchos millones de pesos a diferentes empresas y yo vivo en Viña del Mar, bueno, yo tendría que ir a presentar mi liquidación voluntaria al Tribunal de Viña del Mar, ¿no es cierto? Muy, muy bien. El examen es solo de alternativas, ¿ya? Por eso estamos practicando ahora y la idea es que ustedes anoten la respuesta que ustedes dieron, ¿ya? Y luego lo van comparando con lo que vamos nosotros conversando. Déjenme sus preguntas en el chat, estoy tratando de responder la mayor cantidad que pueda, ¿ya? Estoy viendo como preguntas al azar y lo que me aparezca lo voy viendo. Si a algunas personas no les aparece derecho empresarial como ramo, en campus, en lugar de cursando, tienen que irse al ladito donde dice habilitada. Si les aparece ahí es porque tienen derecho a rendir examen, ¿ya? Y eso les va a pasar con todas las asignaturas a medida que vayan realizando sus módulos, ¿ya? Sigamos entonces. Nombre los 4 procedimientos que la ley número 20.720 crea. Ya acá hay un juego, ¿no es cierto?, de orden de las palabras, así que les dejo ahí un ratito para que lo vean. En este caso, los 4 procedimientos son el procedimiento de liquidación, reorganización, liquidación de la persona deudora y renegociación de la deuda. Muy, muy bien. Para los que respondieron. Sigamos. Señale todas las personas y las empresas a las que se les puede aplicar los procedimientos del artículo 20.000, perdón, de la ley 20.720. Solo las personas jurídicas con o sin fines de lucro, empresas del Estado, personas jurídicas y naturales mayores de 18, solo corporaciones y personas naturales mayores de 18, fundaciones, corporaciones y mayores de 18, o personas jurídicas con o sin fines de lucro, así como también las mayores de 18 años. Efectivamente, personas jurídicas con o sin fines de lucro, así como también las personas mayores de 18. La respuesta correcta era la E. En este caso, la ley hace aplicable a cualquier tipo de persona jurídica, ¿no es cierto? Y también a todas las personas naturales, pero obviamente mayores de edad porque son las que pueden contraer deuda. Indique quién debe pagar los honorarios del veedor. El Ministerio de Justicia, los acreedores, la superintendencia. ¿Estos son gratuitos o la empresa deudora? Efectivamente, es la empresa deudora. Según lo que se señala, ¿no es cierto?, en el artículo 28 de la ley, los honorarios son convenidos entre entre los tres principales acreedores y el deudor y serán de cargo del último, o sea, de cargo del deudor. El deudor es el que paga, ¿no es cierto?, estos honorarios. Muy, muy bien. Ahora, cuando se elige un contrato con sello CERNAC, se sabrá que ese banco o tienda tiene una atención al cliente, ¿no es cierto?, que deberá resolver el reclamo en cuántos días, en un máximo de 10 días. Ya, eso es el tiempo que tiene el CERNAC, ¿no es cierto?, como obligación una vez que obtiene el sello CERNAC para responder reclamos o dudas que tenga el cliente o futuro cliente.
Muy, muy bien. De las siguientes opciones, ¿cuál es una obligación de la empresa o del veedor? Que debe respetar todos los términos y condiciones, además de las modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido la entrega del bien o de la prestación del servicio. Obviamente no podemos hacer, ¿no es cierto?, una oferta de un crédito, por ejemplo, de algún crédito, ya sea hipotecario, de consumo, y luego cambiar las opciones cuando el cliente decide, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, decide obtener o contratar el servicio. Eso no es serio. Y dentro de nuestro derecho civil, todas las ofertas tienen que ser serias. Ahora, el consumidor financiero tiene derecho a informar de manera simple y transparente. ¿Y eso a través de qué se cumple? Efectivamente, se cumple a través de la hoja resumen. En el marco legal, ¿no es cierto?, se incorpora una hoja resumen de todos los créditos con los aspectos más importantes que nosotros estuvimos viendo eh, trabajos, ¿no es cierto?, que nos tocó realizar, que nos tocó ver un video, de hecho, y, y revisar, en ese caso, los tópicos más importantes. El costo total del crédito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el monto? O sea, ¿a qué se refiere? ¿A los gastos y a los cargos propios del crédito, al monto bruto, al CAE, al total que paga el consumidor o a la suma de cuotas impagas? Efectivamente, el costo total es el total que debe pagar el consumidor y recordábamos que el monto total tenía que ver con el CAE, ¿no es cierto?, el monto que uno pide, los gastos asociados, todo, por ejemplo, los impuestos o gastos notariales, ¿no es cierto? Acá no tiene que ver las sumas de las cuotas impagas porque aún no ha tomado el crédito o recién lo tomó, por lo tanto no tiene cuotas impagas, ¿no es cierto? Y el monto bruto es solo una parte del monto o del costo total del crédito. Ahora, el monto bruto del crédito, ¿qué es lo que debe contener? Esta es una pregunta diferente, pero que va muy de la mano con lo anterior. Los gastos notariales e impuestos más los gastos y cargos, la tasa del interés más el valor de la cuota, todos los cargos y costos asociados, el monto líquido del crédito, los gastos o cargos, todas las garantías o cargos asociados al crédito. Efectivamente, el monto bruto del crédito es el monto líquido más los gastos o cargos propios del crédito más los gastos o cargos de los productos o servicios voluntariamente contratados, como por ejemplo algún seguro. Los seguros son los servicios voluntariamente contratados. Muy, muy bien a quienes respondieron. Estoy tratando de ver el chat, pero me aparecen muchas respuestas, muchas preguntas. Eh, la verdad es que las preguntas del examen tienen que ver netamente con el recurso conceptual. Hay preguntas que incluso están textuales, entonces, por eso les digo, no hay nada que temer. Ahora, claramente no van a ser las mismas preguntas que estamos viendo ahora. Ya pueden de estas preguntas aparecer una o dos. Ya en ningún momento dije que el examen de práctica era igual al examen real, porque si no, no tendría sentido, ¿no es cierto? Que yo les entregara las respuestas, ¿ya? En ningún caso, como dice Samuel, yo nunca dije que serían todas las mismas preguntas, sino que el banco de preguntas del examen son preguntas que pueden ser sacadas de este examen o de las pruebas, pero no son todas, ¿ya? Entonces, nunca hemos dicho que son las mismas preguntas porque si no, no podríamos ver las respuestas ahora.
Obviamente, dentro del banco de preguntas hay un par que son de estas y que las estamos revisando. Pero en general las preguntas, algunas son casi textuales de lo que aparece en el recurso, ¿ya? Por lo tanto, ustedes solo estudiando el recurso, sin ver las clases, sin ver las tutorías, ustedes aprueban sin problemas, ¿ya? Pero en ese caso tienen que haber un estudio acabado del recurso conceptual, ¿ya? ¿Por qué? Porque el recurso, como dice su nombre, tiene muchos conceptos, tiene muchas características, clasificaciones, y eso se los van a preguntar y es algo que se deben saber, ojalá de memoria, ¿ya? Así que lamento si es que algunas personas ya rindieron y se sintieron un poco decepcionadas, pero como les digo, jamás les dije que iba a ser igual, ¿ya? No era mi idea decepcionarlos tampoco. Entran los 4 módulos, sí, pero solamente es eso, ¿ya? No entra, por ejemplo, algo que dijo el profesor en clases, no. Entonces, no tienen que ver las clases de nuevo para poder realizar, por ejemplo, el examen. Solamente leyendo sus recursos conceptuales, ustedes ya pasarían automático el examen, ¿ya? Eh, sigamos. Vamos a seguir entonces. Claro, son preguntas aleatorias de todas las pruebas, de los test, pero obviamente no van a salir todas, van a haber preguntas nuevas, por supuesto, porque esto es un examen. Cuando nosotros damos una prueba, damos un examen, lo que sea, nosotros no sabemos lo que nos van a preguntar. Pero la idea es tratar de prepararnos lo mejor posible, ¿ya? Como les comenté, nosotros tuvimos que deshabilitar este examen de práctica por problemas en la plataforma y yo me comprometí con ustedes a mostrarles estas preguntas con la debida respuesta. Por eso no se hizo como un tipo resumen, ¿no es cierto? Ahora, si necesitan un tipo resumen, yo les puedo grabar una cápsula, no hay problema. No, los test no. Los test pueden prepararlo las veces que quieran, pero son las mismas 5 preguntas. ¿Ya? Ahí no cambian nada. ¿Ya? Listo. Sigamos entonces, sigamos. Esto claramente les va a ayudar para estudiar si no está todo perdido. O sea, como les digo, si ustedes complementan este video, por ejemplo, que son las preguntas de práctica, más lo que ustedes ya vieron en las pruebas, por ejemplo, y además con los recursos conceptuales, sí o sí van a pasar. No, los test no se bloquean, ustedes los van a poder seguir viendo. Sigamos. Analicen si es posible que la SBIF pueda gestionar, ¿no es cierto?, mejoras de la auditoría en un banco comercial. Tiene facultades de fiscalización, pero no de auditoría. No puede gestionar tales mejoras. Siempre puede gestionar mejoras. Lo hace solo si es requerido o sus facultades son solo normativas. Efectivamente, siempre puede gestionar, perdón, las mejoras. Así que las personas que respondieron a la letra C estuvieron muy bien, ¿ya? Lo anterior tiene que ver con la función de las BIF de transparencia y también de atención al cliente bancario, ¿no es cierto? Y se protege, ¿no es cierto?, el giro bancario y además el interés común. Entonces, si las BIF ve que algo no está funcionando del todo bien, obviamente puede gestionar alguna mejora que el banco necesite. Muy, muy bien. Ahora, dentro de las obligaciones de las BIF están aplicar la función normativa a las aseguradoras y grandes contribuyentes, aplicar esta función a todos los habitantes del país, aplicar esta función a las empresas que por ley debe supervigilar, aplicar esta función a los martilleros y notarios o aplicar esta función a todos los habitantes incluyendo extranjeros. Efectivamente, dentro de las obligaciones es aplicar la función normativa a las empresas que por ley debe supervigilar.
¿Y cuáles son las empresas que por ley debe supervigilar? Como lo dice su nombre, los bancos y todas las instituciones financieras. Muy, muy bien. El enfoque de evaluación de la gestión que se apoya en los dos grandes pilares son la función de auditoría interna y un rol de comité, la estrategia de negocios y la gestión de capital, el riesgo del crédito y gestión global, la calidad de la atención de usuario y transparencia o las evaluaciones que hacen las propias entidades y la supervisión a terreno. Muy bien, la evaluación, ¿no es cierto?, que hacen las propias entidades de su gestión y además la supervisión en terreno que realiza la SBIF. En este caso, los dos grandes pilares de toda evaluación de la gestión tiene que ver con esto, los antecedentes que nos entrega la institución, pero también lo que la institución SBIF ve en terreno de este banco, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el superintendente puede ejercer representación legal, judicial y extrajudicial de la superintendencia y además puede ser representado por el Ministerio de Hacienda a través de él celebrar actos y contratos. Puede ejecutar todos los actos que apruebe el Consejo de Defensa del Estado. Los ejecuta a través del Ministerio de Economía. Puede además la representación legal, judicial y extrajudicial que se realiza a través del intendente o ejercer representación legal, judicial y extrajudicial y además ejecutar otros actos. Efectivamente, el superintendente puede ejercer representación legal, judicial y extrajudicial, además de ejecutar actos y celebrar los contratos, ¿no es cierto?, para cumplir los fines. Muy, muy bien. Puede celebrar entonces todo tipo de actos de forma independiente, obviamente que sean necesarios o convenientes para cumplir con el rol, y dentro de las facultades que tenga, efectuar libremente, por ejemplo, adquisición o enajenación de bienes. Así que muy bien para los que respondieron la letra E. La Dirección de Análisis Financiero, que está encargada de organizar, diagnosticar y proponer soluciones, requiere la siguiente información, ¿no es cierto? Información sobre riesgo de crédito integrado, información sobre la matriz integrada, la integrada a través de la información de los sistemas, información financiera o la reportada por las cajas de compensación. Efectivamente, la información financiera que le reportan, ¿no es cierto?, los entes fiscalizados. Es responsable entonces del seguimiento a todos estos grupos financieros y atender en general a las situaciones que enfrenta la superintendencia en su supervisión y regulación de todo el sistema. Muy, muy bien. Antes de responder esta pregunta, voy a ver si encuentro más preguntas, digamos, de algo más que quieran saber. Si quieren rendir en otro mes, tienen que esperar por lo menos 2 semanas para que se abran más fechas, ¿ya? Veamos, a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, Bernardo, como te decía, yo creo que solamente viendo los recursos conceptuales estás listo. Ya las clases es más que nada para explicar de forma más simple, para poder hacer preguntas, para poder quizás clarificar ciertos conceptos, pero no hay más información de lo que aparece en el recurso conceptual. Entonces es importante primero ver el recurso conceptual, estudiarlo a fondo, ¿no es cierto? Y de ahí poder partir con los intentos, ¿no es cierto?, para rendir el examen.
Me preguntan si las autoevaluaciones igual son parte de la nota. ¿Te refieres a los test, Marcela? Esta tutoría les va a llegar por correo lo más probable, ¿ya? Si es que está listo hoy, se los envío hoy por anuncio. Una vez que se termina el plazo para rendir todos los módulos, es cuando les va a aparecer habilitado, ¿ya? ¿Por qué no les aparece habilitado antes? Porque lo más probable es que no rindieron todos los módulos, ¿ya? La gente que rindió los 4 módulos ya tiene habilitada la asignatura. Si a usted le faltó el módulo 1, el 3, el que sea, no le va a aparecer hasta que se cumpla el plazo del término del bimestre. No, no hay ningún problema, Soledad, ningún problema. Sí, sí, Gisela, todos los temas de letra de cambio, pagaré, cheque, todo eso también va a entrar en el examen, ¿ya? Obviamente las preguntas son aleatorias, entonces puede que le aparezca una pregunta de ese tema, ¿ya? Entonces tienen que estudiarse el recurso conceptual, ¿ya? Los 4 por igual, los 4 con la misma importancia. Marcela, ¿te refieres a los test? No, recuerden que los test no tienen nota, solo tienen nota las pruebas y los trabajos. Y esas notas nos sirven para llegar al examen. Una vez que usted llega al examen, aprueba 100% con la nota del examen. Y son 4 recursos conceptuales, uno por cada módulo. ¿Ya? Mm, ¿Cuántos intentos tiene el examen? 3, pero solo en caso de reprobar. Si usted aprobó, no tiene más intentos. ¿Esta asignatura la tendremos el próximo bimestre? No. O sea, si reprueba, la va a volver a tener en los siguientes bimestres, pero si no, no. Depende de qué asignatura nos encontremos en los próximos bimestres. Ya ahí no les puedo asegurar nada entonces. ¿La nota del examen se promedia? No, la nota del examen no se promedia con los módulos. Entonces, puede pasar que usted solamente rindió 2 módulos, pasó al examen y en el examen se sacó un 7, aprueba con el 7, ¿ya? Es una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros promediáramos los módulos con el examen, sería mucho más difícil obtener una buena nota, ¿ya? La idea es siempre que ustedes estén motivados y finalmente la nota no, tienen que entender algo cuando estudian. La nota no siempre refleja lo que uno sabe, ¿ya? Entonces no tienen que siempre fijarse por la nota, tienen que fijarse por lo que ustedes aprendieron y lo que ustedes van a entregar en su ámbito laboral como profesionales el día de mañana, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en una entrevista laboral, no les van a preguntar qué nota sacó en derecho empresarial. Lo que quieren de ustedes es ver cómo aplican estos conocimientos, si usted sabe los conocimientos, pero nada más. No les van a preguntar qué nota sacó en el examen o si entregó o no el trabajo grupal. Entonces, tratemos de fijarnos más en el resultado de, ok, pasé, pero también en lo aprendido, ¿ya? Eso es como un consejo de aquí en adelante. Para saber si están habilitados, lo primero es saber el puntaje como promedio, que es un 50% de promedio, ya entre los 4 módulos. Puede pasar que si usted rindió 3 módulos, aún no esté habilitado, pero eso se va a revisar mañana. O sea, yo mañana le va a aparecer habilitado. Eh, sí, pide una parte para Clarway para poder entrar a la aplicación tienen que empadronarse y eso les pide una foto de ustedes, pero también de su carnet. Si quieren, me escribes, Paula, para poder ayudarte al correo. Mm, Sí, no, la nota del examen lo damos en el mismo momento. Usted envía las respuestas y llega la nota del examen. Ya no tiene que esperar a horas o días. No, se lo dan al tiro al tiro. Para el examen,
si usted saca un 4 en adelante, aprueba. Ya aquí no hay porcentajes, acá hay nota. Ya de un 4 en adelante, que es nota azul, usted aprueba. No, Carlos, ya no se puede hacer del celular. Hay una nueva versión de Clarway que se hace todo desde el computador. Por eso es importante que revisen Campus, donde aparece el enlace para descargar Clarway. Ya no funciona con el celular. Se actualizó y ahora solo sirve con el computador. ¿Ya? Así que tranquilos, hay mucho tiempo, así que si necesitan cualquier cosa, me lo pueden seguir preguntando, no hay problema. Sí, Rosa, en Campus está el enlace para descargar Clarway, pero solo se descarga a través de Campus. No lo hagan por cuando uno descarga la aplicación, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo deben estar en el examen? Derecho, simplemente viendo su pantalla, respondiendo, tranquilos. No deben tener elementos en la mesa, el celular o algún papel. Ustedes no necesitan papel ni lápiz para este examen, ¿ya? No, no es formal. Obviamente con cámara prendida, con buena iluminación. Tiene que ser un fondo, digamos, ojalá liso, ¿no es cierto? Pero no hay mucha preparación desde ese punto de vista, así que tranquilos. No, no influye la calidad de la cámara. Tienen que calmarse un poco, ¿ya? Yo les puedo dar como primer consejo, antes de rendir tienen que estar calmados, porque es la única manera en que esto fluya, ya los conocimientos y todo va fluyendo a través que nosotros tratamos de estar tranquilos de acá. Eso es muy importante antes de rendir cualquier cosa importante, ¿ya? Sí, Karina, se puede cambiar hasta 3 días antes. Puedes escribirme un correo o tratar de eliminar tú la agenda. Las preguntas son con alternativas, sí, el examen es con alternativa. Ya quiero aclarar, no son las mismas preguntas que estamos viendo, pero es el mismo estilo. Ya van a haber varias opciones y ustedes eligen la mejor. Cecilia, perdón, Camila, no hay problema que descargue las dos aplicaciones, pero trata de tener solo la que te toca a ti cuando das tu examen. Si quiero rendir la prueba, siempre pueden cambiar la fecha si es que no se sienten seguros al tiro, ya tranquilo, siempre la pueden cambiar. Si quieren me pueden escribir correos, les voy a dejar mi correo. Ante cualquier cosa, siempre me pueden escribir, ¿ya? Cualquier cosa que necesiten, reagendar, lo que sea, siempre se puede hacer, pero si lo hablan con tiempo. Siempre con tiempo hay muchas opciones, pero si estamos el mismo día del examen, obviamente va a ser mucho más complejo. Así que me escriben nomás y no hay problema. ¿Qué significa con asistencia técnica? Significa que si ustedes dan el examen, por ejemplo, a las 10 de la mañana y por alguna razón su computador tiene algún problema o el internet o la plataforma, nos escriben e inmediatamente alguien de soporte los va a estar ayudando, ¿ya? Pero desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche, el día que usted rinda, ahí en ese horario no va a haber soporte, ¿ya? Entonces, si tiene algún problema, se lo vamos a solucionar al día siguiente. Esa es la única diferencia. Pero siempre va a haber algún problema. Ahora, perdón, siempre va a haber alguna solución. Si tienen algún problema con la aplicación, traten de sacar una foto, ya para nosotros ver qué pasó y poder obviamente arreglarlo para los siguientes exámenes, por supuesto, ¿ya? Siempre, ojalá con fotito, con algún print de pantalla, ¿no es cierto? Para nosotros poder identificar el error o el problema que hubo y poder ayudarlos. Eh, no, Leonel, no se puede usar el celular en examen, ni tampoco pueden rendir el examen desde el celular. Se hace desde un computador, ya puede ser computador de escritorio o notebook, pero computador. Si solo necesitas un 4, Juan, lee los recursos conceptuales y créeme que vas a tener un 4, porque todo está ahí y ustedes se van a dar cuenta cuando se acuerden de alguna pregunta, esto estaba en tal parte. O cuando revisen nuevamente, esto me lo habían preguntado.
El cómo inscribir el examen lo dejé en anuncios para que lo vean con más tranquilidad, ¿ya? Porque esta es la última vez que nos veremos en esta asignatura. Sí, me quedan un par de preguntitas. Creo que esta me quedaba la última, si no me equivoco, o me queda una más. Por eso estoy dando como este espacio para que podamos responder preguntitas, ¿ya? Porque me queda poquito tiempo. ¿Qué pasa si no se contesta todo el examen? Se califican las respuestas que alcanzó a responder, ¿ya? Y obviamente se le baja nota por aquellas que no respondió o que respondió mal. Todo está en Canvas, todos los recursos conceptuales están en Canvas, ya en los módulos. Sí, la PPT también les sirve para repasar más que para estudiar. Primero estudien con el recurso conceptual y luego con la PPT pueden repasar, ya, pero no lo hagan solo de la PPT. Si descargó Clareway el bimestre pasado, ¿tiene que descargarlo de nuevo? No, no es necesario. Sí, Antonia, están en los módulos los recursos conceptuales en Canvas. No, la tutoría de M4 nosotros ya la hicimos. Esta es solamente con preguntas de examen porque tuvimos el problema, ¿no es cierto?, con el examen de práctica y yo les indiqué que les iba a mostrar las preguntas para que todos tuvieran la misma oportunidad de repasar, ¿no es cierto? No, no es necesario vestir formal, obviamente tampoco van a andar con la polera de la U del Colo-Colo, ¿no es cierto? Pero no es necesario vestir formal para nada. Bueno, yo ya les di el tip. Todas las respuestas del examen están en el recurso conceptual. Todo está ahí, no hay trampas, ¿ya? De hecho, hay algunas preguntas que son textuales, incluso, ¿ya? Entonces, de verdad que no se pongan nerviosos, ¿ya? Yo sé que es súper difícil, pero no se pongan nerviosos porque después cuando ustedes rindan, todo van a decir, ay, estaba acá, todo lo leí, todo me lo aprendí, ¿ya? Denle, ¿no es cierto?, un vistazo a, puede que aparezca algo, voy a tratar de conseguirme algunas preguntas, voy a tratar, ya, tranquilos, voy a tratar. Pero todo está ahí, ¿ya? Entonces no tienen que ponerse nerviosos. Obviamente sé que es difícil, pero traten de no hacer, ¿ya? Traten de respirar profundo, traten de estar tranquilos al momento de responder. Veamos, la SBIF puede solicitar cualquier tipo de documentos, puede solicitar toda clase de documentos, incluso lavado de activos, está limitada por las funciones normativas, no puede porque afectaría derechos constitucionales, solamente puede pedir documentos financieros o siempre puede pedir documentos en relación al lavado de activos, pero, perdón, en relación al lavado de activos lo tiene prohibido. Y efectivamente, pucha, no tengo la respuesta, pero es efectivamente la A. Puede solicitar todo tipo de documentos porque obviamente es la superintendencia, ¿no es cierto? Pueden pedir todo tipo de documentos, incluyendo el lavado de activos. Así que todos los que respondieron la letra A, muy, muy bien. ¿Cómo se sintieron en esta respuesta, en este cuestionario, ¿no es cierto? No es tan difícil, ya, no se preocupen, todo está en el recurso conceptual. Tienen que tratar de respirar profundo, de estudiar, ¿no es cierto? Tienen mucho tiempo para hacerlo, no están obligados a rendir al tiro, así que traten de ver qué día, propónganse ustedes una fecha como meta y estudien, ¿no es cierto? Nosotros las clases del siguiente bimestre las comenzamos a ver, déjenme ver, que no me activa esta cosa como en 2 semanas.
Entonces tienen 2 semanas para rendir su examen, ¿ya? Ahí sí. Tienen 2 semanas, como les decía entonces, para rendir su examen, así que les queda harto tiempo y si no, lo pueden hacer después, no hay problema. Espero que les haya sido de ayuda, ¿no es cierto?, este cuestionario. Vamos a ver qué más se puede hacer para ayudarlos, ¿no es cierto?, para ver de qué manera poder hacer que ustedes aprueben, ¿no es cierto? Denle con todo. Siempre hay una alternativa. Cualquier duda tienen mi correo. Cualquier cosa que les pase, me pueden escribir, no hay problema. Así que nada, yo espero que les haya servido todas nuestras clases, tutorías, y nada, les deseo lo mejor y que todos aprueben. Muchas gracias por todo y nos veremos ojalá en otra asignatura. Que estén súper bien. Hasta luego. De nada, que les vaya súper. Felicidades por el término de bimestre, que les vaya muy bien. Chao.